El mes pasado se conmemoró mundialmente el Día de la Enfermería, el Día de la Enfermería Profesional. En ese momento se me ocurrió hacer no es un homenaje, pero sí una serie de observaciones con respecto al rol que tienen la enfermería profesional en nuestro quehacer, en el sistema sanitario en sí. Y me retrotraje a un artículo que publiqué en el 2020, más precisamente en julio del 2020 en La Diaria, un diario de circulación nacional, en el cual traté de elaborar un poco con lo que estábamos viviendo en aquellos primeros meses de pandemia con respecto al rol que podían tener y que tienen la enfermería. Se titula Enfermería o Nurses, el factor de calidad clave de los sistemas de salud. Así que le invito al que escuche el podcast hoy, eh, un nuevo episodio de Sesgos, a que se retrotraiga a lo que estábamos viviendo en julio del 2020. ¿Se acuerdan? Hospitales en Uruguay vacíos. Bueno, no vivimos la primera ola, todavía no habíamos vivido la primera ola, pero en todo el mundo estábamos todos expuestos a mucha demanda asistencial, sistemas sanitarios al borde de colapso en algunas regiones y mucho miedo. Y la foto que seleccioné para aquel julio del 2020 y presentar este artículo, una de las fotos fue unos ventiladores donados, unos ventiladores mecánicos donados al país. ¿Se acuerdan que había temor de que pudiera superar la capacidad de la cantidad de ventiladores disponibles? Había muchos colegas que también decían, bueno, pero no tenemos ni siquiera gente que los maneje, pensando un poco en los profesionales, sobre todo médicos, que podían estar y que serían necesarios para manejar estos aparatos tan modernos. Bueno, yo traté de ir un poquito más allá y hacer otra lista de por qué la enfermería, y ese es el objetivo de hoy, releerles este artículo propio, para repensar y también conmemorar el Día de la Enfermería de este año. Ahí va mi lectura. También voy a dejar el link en el video de este artículo, publicado, como les dije, en La Diaria, que se llama Enfermería o Nurses, el factor de calidad clave de los sistemas de salud. Ahí va. Vivimos la pandemia de nuestra generación. Cada tanto le pasa a la humanidad y es uno de los tantos costos de estar vivo. No hay pandemia entre los muertos. Aunque suene desubicado, sería recomendable ir pensando en prepararse para la próxima mientras vivimos la que está en curso. Si hay algo que hizo la COVID-19 fue desnudar las características de nuestros sistemas sanitarios, sus debilidades y fortalezas. Es imprescindible determinar qué sistema de salud queremos que reciba la próxima peste si es que buscamos tener mejores resultados que los que estamos teniendo. Una de las noticias con más resonancia a partir de lo ocurrido en Europa fue la de la escasez de ventiladores mecánicos. Faltaban las máquinas para que la gente sobreviviera. Dicha noticia, replicada por mil, generó en nuestras sociedades la falsa sensación de que, consiguiendo más de esos aparatos, se terminaban los problemas. Así, llovieron filantrópicas donaciones de múltiples y diversas organizaciones, de los gobiernos que invirtieron fuerte y caro en comprar tecnología, a 10 o más veces su costo habitual, y comenzamos a ver cómo tras el desembolso de millones de dólares los hospitales aumentaban el número de camas de UCI, unidad de cuidados intensivos, en 80%, 100%, 200%. Ruedas de prensa de ministros, directores y presidentes anunciando que ahora estábamos mejor preparados, que ahora sí que había camas suficientes para atender a más pacientes críticos y ventiladores mecánicos. Pero esta reducción simplista, efectista, muy proselitista de lo que es una UCI, un lugar con camas y ventiladores, es en gran parte una mentira, trampa, fácil de creer, como explicaré al analizar la fotografía de portada. Para los que no están viendo esto, las fotografías son unos ventiladores mecánicos envueltos en paquete. En la fotografía hay 4 ventiladores nuevos de paquete. Ahí están, preciosos, los salvavidas donados.
Lo mentiroso y tramposo de la imagen es lo que falta y que es también lo más importante, los recursos humanos sanitarios alrededor del ventilador. Es como mostrar un Ferrari último modelo, reluciente, estacionado en un parking. Si nadie que lo maneje, el automóvil quedará en el estacionamiento y no irá a ninguna parte, dejando de cumplir su función. O peor aún, un Ferrari mal manejado o manejado sin un conductor entrenado puede costar vidas. Aunque es cierto que un ventilador puede salvar vidas, la discusión de que también puede matarte la dejaré para otro día. Es bueno que se conozca que a una UCI no le hacen falta, no la hacen las camas, ni los ventiladores, ni la ultra tecnología. Eso es el adorno. O fuera de algún equipo básico, la mayoría de las ultra tecnologías no han mostrado cambiar cosas importantes para los pacientes, salvo agrandar el agujero del presupuesto de muchos hospitales. Lo que hace a una UCI de excelencia son los profesionales que la manejan y que cuidan a la gente muy enferma que allí se interna. Quiero focalizar hoy en el profesional más trascendente de una UCI, la enfermería profesional, las nurses, como les llamamos. Cualquier intensivista observador con la suerte de visitar UCI de países ricos sabe que si hay algo que diferencia a los centros de alto nivel es el verdadero ejército de nurses con el que se trabaja. Los amos y señores de la UCI son las y los nurses. Superan la cantidad de médicos y especialistas por amplio margen. La diferencia mayor con los grandes centros no es tanto su disponibilidad de tecnología, sino el aparato humano con el que las maneja. Para muestra, vale saber que para que las sociedades tengan los mejores sistemas de salud hace años, que se recomienda como estándar de cuidados una relación de 1-1 para nurses. Un paciente crítico debe ser cuidado por una nurse. Los médicos somos mucho menos importantes. El mismo panel recomendaba un médico por cada 15 enfermos críticos. Antes de que mis colegas médicos lectores se sientan ofendidos y abandonen este manuscrito a esta altura, les pido que vean los siguientes mapas para que se entienda mejor mi punto. Voy a compartir pantalla muy brevemente y voy a tratar de ir explicando qué es este. Mapa 1 son las nurses trabajando ajustado a población, o sea, nurses por habitantes. Así, Noruega tenía 1.484 nurses trabajando cada 100.000 habitantes y Haití 10 cada 100.000. Estos datos extraídos de un reporte de salud global del 2006, o sea que habría que adaptarlo, pero aunque la tendencia sigue siendo más o menos igual, deforma la geografía de los países según el número de nurses que tienen. Ahí sigo la lectura. Los mapamundis siguientes se deforman según los gordos y flacos que están los países de acuerdo al indicador seleccionado, ajustado por el número de habitantes. El mapa traduce el número de nurses trabajando por habitantes. El mapa 2 muestra a los médicos trabajando ajustada a la población, médicos por habitantes. Así, Italia tenía 606 médicos cada 100.000 habitantes y Ruanda 1,9 cada 100.000. Vale aclarar además que los mapas muestran nurses y médicos trabajando donde ejercen, no donde se formaron. Es aún más doloroso que haya más nurses de Malawi en Manchester que en Malawi. Fuga de cerebros, que le dice. Como se aprecia, nuestra región latinoamericana está mucho más flaca en nurses que en médicos. Y salta a la vista que casi todo el sur del mundo está desnutrido en profesionales de la salud en relación con el norte. Una desnutrición que es grave, crónica e invisible. Lo de África y el sureste asiático es para llorar si miramos los últimos dos mapas, que muestran dónde están los niños que se mueren antes de su primer cumpleaños y las regiones más afectadas por epidemias. Así como ejemplo, tenemos que en Nigeria, por cada 100 nacidos vivos, mueren 6 antes de cumplir el año de vida. No hay sistema de salud fuerte sin nurses. Exponer a pacientes críticos, a nurses sobrecargadas de trabajo, cuando más de un paciente crítico, por ejemplo, cuidando más de un paciente crítico, disminuye las chances de que ese paciente sobreviva
Cuando hablo de sobrecargado significa más de un paciente crítico, aunque es moneda corriente que cuiden, o mejor dicho, descuiden 2, 4 y hasta 10 pacientes a la vez en países pobres. Una relación de más de 1 a 1 neonatos, por ejemplo, puede matar y que alguien muera sin necesidad. Tener menos nurses en una UCI no solo aumenta la mortalidad como si fuera poco, sino que casi todos los resultados asistenciales que importan empeoran. Mayor estancia hospitalaria, más infecciones, más días de ventilador, mayor morbilidad residual, etc. Para colmo, esta sobrecarga aumenta las tasas de insatisfacción en su trabajo y eleva el índice de burnout, quemando las carreras de estos profesionales. Y enfatizo la palabra profesionales, pues las nurses a las que me refiero y las que se referencian en los trabajos citados son personas con carreras universitarias completas que estudiaron muchos años para obtener su título. En nuestros países se suelen suplir los cuidados de enfermería con auxiliares de enfermerías que se forman en poco tiempo y que no tienen la exigencia profesional que una o un nurse tienen. Por ello es común que nurses en nuestra región cuiden 4 o 6 pacientes a la vez, auxiliándose de enfermería menos capacitada. Como es de suponer, en pediatría la necesidad de nurses es aún mayor. El niño crítico precisa muchísimos más cuidados de enfermería que un adulto. En un estudio prospectivo correalizado por nuestro grupo, la Red Network, junto con otras redes pediátricas, en ese momento estaba en revisión, hago un paréntesis, ahora ya fue publicado en Critical Care Medicine. En 238 hospitales de bajos recursos de 60 países del mundo encontramos que en 174 UCI que atendían niños críticos, la relación nurses, niños, era menor a 1 o 2 solo en la mitad de los casos. Subir a 1 o 2 es directamente subir el doble del trabajo, ¿no? Una nurse para 2 niños críticos. Y 1 o 3 es quizás el cuádruple o más. No puede sorprender el alto impacto de nuestra desnutrición en nurses. No no habrá nunca indicadores de calidad asistencial buenos sin abundancias de nurses. Son nurses las que cuidan de los pacientes en todos los procesos y quienes pasan más tiempo con el paciente, las 24 horas del día. Nosotros, los médicos, estamos como mucho un par de horas al día. Y cuando digo cuidar significa casi todo, desde cuidar la piel, asegurar confort y analgesia, brindar medicación segura, procedimientos de todo tipo y todo lo invisible de acompañamiento a los niños y a sus familias. Son nuestra voz de alarma y mejor compañía. Un médico con mala o poca enfermería es un médico inseguro. Las nurses ven lo que nosotros no vemos y son los mejores aliados de los enfermos. Por este tipo de cosas es que nunca me gustó decirles terapias intensivas a la UCI, sino cuidados intensivos. Es que la mayoría de los procesos son cuidados de las manos de una nurse y no es tanto la tecnología la que marca la diferencia. Estamos viviendo además el cambio de paradigma en ir utilizando cada vez menos tecnología invasiva, que era lo que definía una UCI en sus comienzos, y mejorar resultados asistenciales. El paradigma de que menos puede ser mejor y de que las UCI son cada vez más cuidados que intensivos. Si uno piensa que las UCI de hace 10 años las recuerda llenas de pacientes intubados y con ventiladores, ahora la mayoría de los niños internados en UCI están sin ventilador y los que la necesitan están mucho menos tiempo. Hace un tiempo en un congreso, sentado en un panel de expertos médicos, dije que la escasez de tecnología en una UCI se podría suplir con nurses motivadas que a la escasez de estas no le suplía ningún aparato. Denme 100 nurses en lugar de un ECMO y seguro salvo más vidas y sale más barato. El paradigma menos es más para enfermedades de las pocas excepciones y no aplica sino todo lo contrario. Sería aconsejable que en 2020, en que coincide la celebración del Año Mundial de la Enfermería, 200 años del natalicio de Florence Nightingale, con la peor pandemia de nuestra generación, reflexionemos de una vez por todas y exijamos como profesionales de la salud que lo que necesitamos no son tanto los ventiladores, sino más personas que cuidan los que terminan conectados a un ventilador. Necesitamos un plan para formar enfermería profesional, bien remunerada, que los estudiantes vean en la enfermería una salida profesional para desarrollarse, hacer más atractiva la carrera. No necesitamos matrículas de universidades obesas para medicina y vacías para enfermería. Hay que hacer algo con la desnutrición crónica de nurses con la que lidiamos en nuestros países.
Llevará años convencernos de que lo que necesitamos para mejorar la salud en los hospitales son nurses por encima de todas las cosas. Pero hay que empezar a tratar este tema invisibilizado. Si se invierte en lo que se precisa, seguro que el valor de nuestros sistemas sanitarios mejorará. Esperemos que podamos ver en poco tiempo un ministro de Salud sacándose menos fotos con aparatos o camas vacías y más con una promoción de nurses que fueron capacitadas y contratadas a conciencia para cuidar a nuestros enfermos. Sería, pienso yo, la mejor forma de desearles un feliz año de enfermería y la mejor forma de recibir la próxima pandemia. Este artículo, visto hoy por mí mismo, releído hoy por mí mismo, me reafirma que lo que pensaba en 2020 sigue siendo muy necesario. Ahora la pandemia terminó, queda como un pésimo recuerdo en aquellos días, pero en realidad el problema de las nurses y de la enfermería profesional en nuestros centros sigue siendo un problema mayor. Sigue siendo un problema mayor para toda la sociedad. Sigue siendo un problema mayor desde el momento que las nurses cobran muchísimo menos dinero que nosotros los médicos. Son de los profesionales quizás que por el valor que tienen sus cuidados son menos remunerados. Y en realidad hace falta cambiar de alguna manera nuestro paradigma, como decía en alguna parte del artículo, en que lo que necesitamos no es más tecnología, aunque sea lo más marketinero. El recurso humano más importante en un sistema sanitario, perdón, el recurso más importante en un sistema sanitario es un recurso, son los recursos humanos. ¿Qué adolescente, y esto lo he hablado muchas veces con profesores, con colegas, con enfermeros, qué adolescente más allá de la vocación y el interés de curiosidad por algún tipo de profesión, va a querer ser enfermero antes que ser médico con lo que ganan los enfermeros de nuestro país, que trabajan turnos de 6, 12, hasta 18 horas, destrozando muchas veces también sus vidas, sus propias vidas, para tener un salario digno. Yo creo que este tipo de cierre del artículo que le di, pensando en la próxima pandemia, obviamente ya hay que darlo. No puede ser, no puede ser que sigamos festejando años de enfermería, felicitándoles una vez un día de los 365 días del año, sin de alguna forma denunciar la escasez y la desnutrición de nurses que tenemos, sobre todo en pediatría, como traté de explicar en este artículo. Será hasta próximos sesgos. Eh, Espero que sirva como reflexión. Dejo en los comentarios, debajo en los comentarios, en la página de YouTube de Sesgos, el artículo que lo pueden leer en la diaria. También voy a dejar un link para el otro artículo científico en donde mostramos, y con esa investigación, más de 200 países, la inequidad que hay en cuanto a recursos humanos en el mundo. Y, pero bueno, les sirva y nos vemos en la próxima ocasión.